Ahí ven. Bueno, está en inglés, porque se hizo en inglés en su momento, pero vamos, entiendo que casi nadie tendrá problemas con eso, ¿no? Se trata de la optimización energética de la desaladora, un poco la historia de la desaladora. Comenzamos por una breve, muy breve explicación del negocio. Esto casi sobra a los que estamos aquí, ya que estamos ahí, ¿no? Estamos en una de esas islas, que es en Gran Canaria, es donde estamos. El negocio, simplemente para explicar, es una transparencia para explicar que nos dedicamos a todo lo que es el negocio del agua, desde cogerla en el mar hasta retornarla al mar o, como se ve ahí, a fines agrícolas o de riego de parques y jardines, lo cual lo hace el ayuntamiento o el Consejo Insular. Nosotros entregamos el agua a terciario o a red de riego. Y ya directamente con las desaladoras. Hay una pequeña errata ahí, porque en su momento teníamos ahí las fotos de las 3 desaladoras que explotábamos. Ven ahí debajo Las Palmas 2 MCF. Esa fue una de las desaladoras que hubo, está desmantelada, ya no existe. Las Palmas 1 también existe su central térmica y cambió el MCF por MD. Y Las Palmas 3 es la única que queda en activo, aunque los espacios ocupados por las otras desaladoras son utilizados para servicios para la actual Las Palmas 3. Estos son los datos relevantes de las desaladoras que han existido y ya no suministran. Y estos son los datos del inicio de la desaladora Las Palmas 3, 36.000 metros cúbicos día en 6 líneas de 6.000 metros cúbicos día. Fue en el año 1989, en octubre del 89 arrancaron 2 líneas y a lo largo de 1990 ya se pusieron en servicio el resto de líneas. Esto es un gráfico que da a entender el agua desalada producida y suministrada a la ciudad por las 3 estaciones. La azul es Las Palmas 1, la colorada es Las Palmas 2 y la verde Las Palmas 3, y pueden comprobar que a partir de cierto año ya es Las Palmas 3 la que se encarga de todo el suministro de agua a la ciudad. Las Palmas 3, la de ósmosis inversa. El desarrollo histórico de la estación. De esto es de lo que se viene a hablar. La estación comenzó en sus inicios por un sistema. Realmente la estación fue una traducción a grande de las plantas pequeñas, con un pequeño diferencial. Las plantas pequeñas tenían en la salida tenían y tienen, ¿no? En la salida del rechazo, de la salmuera, pues tienen una válvula de aguja, que es la que se regula, y una planta tan grande pues tenía una diferencia, pues un aprovechamiento en turbina Francis, ¿no? O sea que en la turbina Francis, que además podría tener aquí dibujado un bypass con una válvula, pues la planta se diseñó de esta forma. Importante, diseñada en 2 etapas, ¿vale? Que no hay muchas plantas hoy en día en 2 etapas. Y en esas condiciones, en aquellos momentos, con la tecnología conocida, trabajaba pues al 45% de conversión, ¿vale? Mientras que las de una sola etapa podían trabajar entre el 40 y el 42%. Los consumos específicos de esos entonces no eran siempre los mismos, pero podría calcularse que estaban en el entorno de 6,67 kilovatios-hora metro cúbico, teniendo en cuenta también que el envío a ciudad en la estación está en la estación y está también considerado ahí, que es la subida de esa agua a los 160 metros de altitud. Esto es una imagen simplemente para que se vea un poco de lo que estamos hablando y del tamaño de lo que estamos hablando, y esto era la bomba de alta presión y una turbina Francis. Por quien no sepa lo que es una turbina Francis, que al fin y al cabo no es más que una bomba invertida, con unas condiciones que implica una válvula de bypass. ¿Por qué? Porque la turbina Francis trabaja lo mismo que una bomba. Trabaja bajo una curva característica y hay que adaptar caudal y presión a la curva característica de la turbina. Generalmente lo que hace es que sobra agua y esa agua que sobra se envía por el bypass. Por otra parte, al ser también una bomba invertida, pues tiene problemas de cavitación, y si descargas una presión muy baja, pues puedes tener problemas mecánicos. Por lo tanto, tiene un obturador en la descarga de tal forma
que aproximadamente en la última etapa se llega a 3 bares, por lo tanto había 3 bares perdidos. Por esa razón, el primer proyecto que llevó Malsa fue el cambio a turbinas tipo Pelton y mejoraron sus condiciones, principalmente de consumo específico en aquel momento. Estos son cálculos teóricos porque también cuando en un principio se hicieron los cambios, también las membranas estaban viejas y entonces los proyectos se mezclaron, lo que es la implantación de turbina Pelton con la renovación de membranas. Y la renovación de membranas es esencial en una explotación de una estación desaladora por osmosis inversa. Y casi en paralelo, estas turbinas vinieron casi en paralelo. Bueno, esta es la visión de la misma sala de bombas con las turbinas tipo Pelton. Esto es una vista de la turbina tipo Pelton abierta y vino en paralelo con la implantación casi de la bomba interetapa. La denominamos bomba booster. Esto también es una booster, o sea que booster es toda aquella bomba que sube más presión que caudal, ¿no? Y las otras son de circulación. Pero bueno, esta ya tiene su nombre de alta, con lo cual esta la booster, como se le conoce, ¿no? En esas condiciones obtuvimos, lo principal fue un aumento de la conversión, ya no estamos al 45%, ya estamos al 52% de conversión, con 48.000 metros cúbicos día. Consumo específico, evidentemente, de nada que sube el denominador, ya el consumo específico baja, ¿vale? He puesto esta cifra aquí en medio porque quería un poco para comparar ya datos reales. Quiero decir, nosotros todavía mantenemos algunas líneas en estas condiciones. De hecho, una sola línea de aquellas originales. Y en esas condiciones, en el último cambio de membranas, con membranas nuevas, el consumo específico del tren fue 3,29. Eso es una cifra de referencia. Desde aquellos momentos, con las 6 líneas, la ciudad tuvo necesidad de agua. Las estaciones por destilación cada vez estaban peor, sobre todo peor por el tema de rendimiento económico, por la subida del coste del combustible, del fuel, que se disparó de una forma exagerada, y entonces, y por otra parte también por la vejez a la que llegaba. La primera planta era de 1970, por lo tanto había que empezar a tener nuevos suministros. Entonces, en un momento, pues hubo un planteamiento para aumentar la producción en 2 líneas. Hubo un acuerdo con el Consejo Insular de Aguas y se iban a montar las líneas 7 y 8 por coyunturas que se dieron en aquel momento. La 7 le desarrolló luego Emalsa aquí en un trozo de vial que había, utilizando los recursos ociosos. Tardó un poquito más el proyecto nosotros teníamos urgencia por tener agua, por eso se desarrolló esa, y entonces esta línea de aquí, que es la 8, contiene la 8 y la 9, que es la fantasma. Quiero decir, es una línea que no existe, tiene todas sus ubicaciones, está preparada para la ampliación, pero que en ningún momento luego se ha ejecutado la ampliación. Y luego, en el año 2005, el proyecto de 2005, de hecho el proyecto en industria es del 2005, es un 05, pero en 2006 fue cuando se vino a tener ya en servicio, 2006. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que eso está ahí, pero puede ser 2007 también, la puesta en servicio. Son las dos últimas líneas, denominadas K y L, pero en números, como existe una 9 fantasma, son 10 y 11, ¿vale? Las líneas son 10, no 11. En estos momentos, la planta adquiere una capacidad de, en aquel momento, 79 metros cúbicos día, 179.000, que eso realmente no es la capacidad. Si la capacidad real, si cogiéramos todas las membranas y las renováramos, probablemente rondaría los 93.000, 95.000 metros cúbicos día. Pero renovar, pues 1.000 membranas en cada tren más o menos, ¿no? Por 10, pues son unas cuantas, ¿no?
Y en pasta pues lo pueden traducir todo aquel que sepa lo que cuesta una membrana. Entonces esto se hace de forma paulatina, por lo tanto se mantiene en el tiempo con un dimensionamiento y una renovación las membranas para que la explotación sea adecuada, ¿no? Bueno, hablamos de los 79.000 con 463 kWh metro cúbico. Continuamos con el 52%, que no es en todas las líneas, líneas con menos porcentaje y líneas con mayor porcentaje. La línea ahí esta ha llegado a 57%, o sea que de hecho tiene un diseño un tanto especial que creo, no estoy seguro, pero creo que se debe al ingenio de Manuel Fariñas, antiguo director de Pridesa. Esta línea tiene una configuración en 2 etapas también, pero con algo anómalo para quien diseña osmosis inversa, y es que la primera etapa tiene 70 tubos y la segunda 72, es lo que tenía en su origen, o sea, así como se diseñó. Y la verdad que el resultado, eso solo se puede hacer con turbina, por eso es una línea que no nos hemos planteado su cambio. Y el resultado es que las 2 etapas producen prácticamente lo mismo y además con unas calidades en boros increíbles, que generalmente las segundas etapas en cualquier diseño y cualquier estudio se ve que tiene una calidad en boro bastante peor. Bueno, pues esta línea es como si tuviera 2 primeras etapas, pero no es una sola etapa, no tiene una conversión baja, tiene una conversión altísima, o sea, tiene un aprovechamiento del espacio enorme. Tengan en cuenta, ustedes ven por la imagen, el espacio de la desaladora Las Palmas 3 está limitado y eso es una máxima que hay en la cabeza de los explotadores y diseñadores y reingeniería de la estación, ¿vale? Luego ya comenzamos la andadura. Antes de esto, hay que decir que ya nos habíamos planteado hacía tiempo, esto vino a producirse en 2008, pero ya nos habíamos planteado hacía mucho tiempo el cambio y la implantación de cámaras isobáricas. De hecho, nos lo planteamos cuando Kinetic estaba en el mercado en un momento exacto, que estaba boyante, estaba apretando, y nos lo habíamos planteado sobre todo por la implantación de tecnología canaria en esto. Al final, bueno, Kinetic, por razones que creo que fueron más comerciales que fallo tecnológico, se ha quedado un poco en el camino, y todos los proyectos que nosotros hemos desarrollado han sido con Energy Recovery y con Flowserve, con Calder, con Dewar de Calder. Decía, antes de esto hay que tener en cuenta que como un par de años antes hubo un incremento por razones de renovación de equipos y todo esto, de un replanteamiento de los bombeos, el bombeo agua de mar, bombeo de bombas intermedias y bombeo de envío a ciudad, y se pusieron bombas más eficientes, llegando al 84% de rendimiento. Claro, eso implicaba poner bombas más grandes, con mayor capacidad. Esa mayor capacidad pues nos permitió tener también más capacidad de alimentación, porque un detalle, y es que si no tienes más capacidad de alimentación no puedes poner recuperadores de energía, porque utilizan más cantidad de agua, bajan las conversiones, ¿vale? De hecho, hasta aquí no, porque este proyecto no se hizo con membranas nuevas, pero verán, y vuelvo atrás después, creo que se puede volver, ¿no? Bueno, ahí no está, está en otro. Verán en un cuadro sobre todo que luego las conversiones las bajamos, ¿vale? Entonces, con esa capacidad de bombeo superior, entonces ya el planteamiento de introducir cámaras isobáricas para mejorar el consumo específico ya fue más fácil. Ya solo había que pensar en la rentabilidad, el cash flow del proyecto directamente en los trenes, no en las líneas completas. Por lo tanto, el primer proyecto que se planteó fue un proyecto uniendo 2 líneas, la línea F y la línea G, la línea 4 y 5, usando una sola de las bombas de alta presión, la otra se mantiene en el sitio, o sea que se queda como bomba de reserva, y en este proyecto se hizo prácticamente solamente con la modificación hidráulica y la implantación de cámaras isobáricas, solamente, o sea, fue un proyecto, la verdad que bastante económico,
El resultado, en aquel momento no se produjeron resultados muy espectaculares porque no se cambiaron las membranas, pero recientemente, en el año 2014, fue la primera vez que se cambiaron membranas, después de haberse puesto en servicio en 2008, ¿vale? 2014 se pusieron membranas nuevas en la primera etapa, en segunda etapa eran membranas de 1 y 2 años atrás que se recolocaron y conseguimos 2,28 de consumo específico en el tren. Es una cifra muy buena. De hecho, es nuestro próximo proyecto. Vamos a reproducir esto. Nosotros hemos sido nuestra propia planta de experimentación. Aparte de aquel proyecto, seguidamente desarrollamos dos proyectos en 2 líneas independientes, en la E y en la H. La 7 que habíamos montado, que es la H, y en la E, que es la línea 4. Antes me equivoqué, 5 y 6 fueron las otras. Esta es la 4. Bueno, este proyecto ya conllevó el cambio también en la bomba de alta presión, porque había que adaptar. Saben que la bomba de alta con turbina, la bomba de alta presión, produce producto y salmuera, o sea, da caudal de producto y de salmuera. En los sistemas con cámaras isobáricas, la bomba de alta presión da caudal de producto, el equivalente, no es que dé el producto, da el equivalente en volumen, con las pequeñas diferencias de lubricación, de refrigeración y de todo esto que se producen en las cámaras, pero vamos, un diferencial que se puede despreciar en grandes cifras, ¿no? Entonces, con este proyecto hubo un recorte de los impulsores, la voluta hubo que meterle material, no me acuerdo ahora, no me sale la expresión, que meterle material para adaptarla al nuevo diámetro de impulsores, y entonces hubo una pequeña pérdida de rendimiento. Esa pequeña pérdida de rendimiento, con membranas nuevas en 2018, se ven 2,79, o sea, es peor que la solución anterior. Tenemos en proyecto otro proyecto similar, pero esta vez no tocando, pero ese es el próximo, no tocando la bomba, sino al revés, adaptándonos a la bomba en lo que son tubos, y eso, claro, depende del espacio, depende de cuánto eso, y en principio ya lo tenemos prácticamente casi hecho el proyecto, definido en papel, en esto, y en principio sí podremos llegar, veremos los rendimientos en ese momento, que esperamos que también sean espectaculares como los otros, ¿no? El otro proyecto, este es el último proyecto desarrollado real, y fue un proyecto en el que Malsa se plantea, pues, algo importante, que era el tema de que la conversión se mantuviera, quiero decir, que fuera alta, ¿vale? Que realmente las 2 etapas tuvieran sentido, ¿no? Y entonces fue realmente meter lo que es el aprovechamiento energético, meterlo directamente en segunda etapa después de la primera bomba booster. Esto implica una segunda bomba booster. Esto implica que hay 3 máquinas que están jugando con sus rendimientos, ¿no? Que están participando. Pero bueno, no significa que se estén sumando las pérdidas. O sea, eso no es, porque el resultado de 2,26, similar a 2,28 del otro, pues dice que también la solución es muy buena. Este proyecto tuvo un pequeño cambio porque en un principio fue demasiado ambicioso en lo que era el consumo específico y olvidó un poco lo que es la explotación de las membranas. Y de hecho, el segundo de los 2 proyectos, el recorte de álabes en la bomba se quedó un poco corto, con lo cual la bomba quedó alta y las membranas envejecieron lo que habitualmente serían 5 años, en 1 año ya las tenemos envejecidas, ya estaban compactadas, ¿vale? Entonces, estos 28 pressure vessels que ponen aquí realmente ahora son 34. Y lo que hemos hecho es bajar los 92 de segunda etapa, y ahora ya llevamos un tiempo desde la última colocación de membrana, que fue cuando se hizo, en 2014, y ahora mismo hay una estabilidad. Estos proyectos se han desarrollado en la línea A, en la 1, con DUIR, en la línea 2B con PX. Algo también que es importante es decir que, bueno, que en PX tenemos mucha experiencia. El primer proyecto fue PX 220. A lo largo de la historia, algunos 220, como las carcasas son iguales, se sustituyeron las cerámicas por Q260.
Estos son PX300 y probablemente en el próximo proyecto que esperamos que arranque el año que viene, que ya se están atando los últimos detalles, los últimos contratos, pues va a ser PXQ300. O sea que tendremos 4. Eso le generó a la propia, una curiosidad, Energy Recovery, pues un problema. Cuando yo les consulto, mira, ¿cómo reconozco la cerámica de uno con respecto al otro? Dice, oye, pues con ustedes se me da un problema que no tenía con otro, ¿sabes? Ellos normalmente tienen un tipo en cada planta. Nuestra planta tiene 4 tipos. Pues ya era difícil. Hombre, un 300 con reparados otros sí, pero el 220 y el 260 son casi iguales. Tienen pequeñas diferencias y hay que saber los números de registro. ¿Vale? Esto entonces ya se empieza a ver una disminución, ya se había empezado, pero no lo pusieron allí en la anterior transparencia, ya la conversión de la planta vuelve a descender, que la habíamos subido hasta 53 y pico, realmente habíamos subido a 53, 50 y eso, con aquella que les decía que teníamos al 57%. Y la capacidad, pues evidentemente se va modificando más o menos, en este caso pues por los trenes y también por las renovaciones de membranas. O sea que esas cifras son ya un movimiento, ya son 10 líneas. Las 10 líneas tienen una capacidad, como les he dicho, que si tuviéramos membranas nuevas podrían ser 93.000 con los tubos que tenemos ahora. Si modificamos el número de tubos, modificamos las conversiones y eso, pues se modifican un poco lo que son los caudales, pero la planta es la misma. Esto es una imagen para que quien no conozca lo que es un PX sepa lo que es un PX visto por fuera, ¿no? Cómo son por dentro y cómo funciona, pues ya que venga Energy Recovery a explicarlo, ¿no? ¿Vale? Yo lo podría hacer también, pero estoy hablando de Malsa. Vale, y la conclusión de esta última transparencia, que es la que quería llegar, es principalmente los consumos específicos de la estación. En estos momentos, esta cifra 2011, esta ya está bajada, está en 406 de media, estamos dando... Tenemos días de 3,80 y pico, o sea, 3,80 y nada. O sea que todo depende de que tengan en cuenta, si en cada tren tenemos pues casi mil membranas, o sea, con los 100 y pico tubos que tenemos, las juntas tóricas se ruedan con mucha facilidad, cualquier cosa hace que tengamos un tubo dando ya alta conductividad, el boro hay que vigilarlo de forma muy estrecha, por lo tanto, con bastante rapidez tienes que buscar el momento de parar la línea, proceder a tal. Las paradas de línea son momentos en que consumes energía, no produces agua, más que en la parada, en el arranque, o sea que realmente los consumos específicos reales son bastante distintos que los consumos específicos teóricos. Entonces, un 3,80 y pico, un 3,90, pues se te puede quedar en un 4,10, incluso hasta en un 4,2. ¿Vale? Y lo otro, lo que les decía, el porcentaje de recuperación de la estación global, pues ya ronda el 50% otra vez. Digo otra vez porque en algún momento lo tuvimos por aquí también. ¿Vale? Las membranas, quiero decir, en algún momento muchos de los cambios, aparte de que estuviera esto, fueron más por desarrollo de las membranas. No es lo mismo hablar de una membrana con 298 pies cuadrados por membrana, que en el tiempo pasas a la 315, luego ya se pasa pues a la 360, 370, depende del fabricante, tenían unos valores distintos, se llega a los 400 pies cuadrados por membrana, donde hay un periodo en que se mantienen todos ahí, sobre todo un poco por escepticismo del comportamiento de la membrana de 440 pies ante una planta que tiene la toma de agua de mar abierta en superficie, con sus complejidades y sus circunstancias. O sea, que es lo que nos ha facilitado el hecho de que se haga mucha investigación en nuestra planta. Nuestra planta es muy de referencia, sigue siendo de referencia en el mundo, precisamente por nuestra toma de agua de mar. Cuando alguien quiere probar si algo le funciona, es preferible probarlo en nuestra estación porque en la suya va a ir mejor. De hecho, se ha dado. En otras empresas que explotan otras estaciones han venido a probar algunos de sus pilotos en nuestra planta y luego la han aplicado en sus plantas ya a nivel comercial y lo han extendido. O sea, eso se ha producido en Malsa. Malsa es una estación
y sus gestores, que somos nosotros, a los que yo represento, que hemos sido siempre un ente bastante abierto a todas las colaboraciones. Hemos extendido, quiero decir, esta experiencia que hemos tenido, pues la hemos extendido. No ha sido un sistema estanco, quiero decir, ha sido bastante transparente. Han venido muchos, hay muchos profesionales en el sector que han pasado por Emalsa y están en otras empresas. O sea, quería un poco decir eso, porque eso lo hablé en la otra charla que tuve arriba. Porque me parece importante trasladar el papel de Emalsa en el mundo de la desalación, no solo en Canarias, sino en global. Por ejemplo, arriba acabo de contar, y quiero contarlo si tengo tiempo, una repercusión que tuvo Emalsa. En un momento se produjo una situación con un conocido en México, en la Universidad de Ensenada, en Baja California, y en aquellos entonces, estamos hablando del año 2002, en aquellos entonces México ya tenía un proyecto de desalación, el primer proyecto grande aprobado, y el gobierno mexicano había decidido bloquearlo, que eso no era necesario en México. Entonces lo bloqueó, y los estados de Sonora y Baja California sabían que de su dependencia del agua desalada, sobre todo porque también, en este caso, este doctor hoy en día de la Universidad de Ensenada, él vino a hacer su doctorado en la Universidad de Las Palmas. Eso le permitió ver la experiencia nuestra, ver el desarrollo social de Gran Canaria y ver la ligazón que había entre ese desarrollo social y en la capacidad de disponibilidad de agua debido a la desalación. Entonces se produjo un congreso en el año 2002 en el que fuimos invitados principales, fuimos 5 ponentes, entre ellos Gonzalo Piqué, que fue uno de los que estuvo en el desarrollo de la patente de la membrana espiral cuando era Flux System UOP, ¿vale? Y nosotros fuimos los principales. En aquel momento el estado de Sonora y de Baja California lo que quería era convencer de las ventajas de esto, y bueno, ahí están, que hoy en día, por ejemplo, la península de Baja California tiene un desarrollo turístico bastante alto. No sé si ha sido desmedido como ha llegado a ser el de Gran Canaria o está controlado, ya eso no he vuelto para allá para verlo, ¿no? Y en los documentales no nos ponen los lados malos, nos ponen los lados buenos, ¿no? Bueno, pues esto es la historia en gráfico de la capacidad de producción de la planta, cifras de producción real, no de su capacidad de... Y luego este es el consumo específico, viéndose en esta época ya la cercanía al 4 de forma real. Esto es el porcentaje de recuperación, ¿vale? Este de aquí arriba, como les he dicho, lo han visto, que subió a un máximo y ha vuelto pues a valores bastante bajos, incluso bajando por debajo del 50%. Y esto es algo que es obvio, que es la conductividad, pero pues, controlando el boro, la conductividad, vamos, no hay ni que tenerla en cuenta, ¿no? Las conclusiones, pues, yo no sé si ponerme a leérselas, pero viene a ser lo que he hablado a lo largo del resto de la presentación, ¿vale? Estamos hablando de cifras, estamos traduciendo, la traducción a CO2 ha sido por las subvenciones, todas las subvenciones a cualquier proyecto de ahorro y eficiencia energética siempre se traduce en toneladas de CO2 evitadas de emisión al medio, por eso están estas cifras aquí, ¿vale? Y yo prefería hablarles del asunto de México como ejemplo de relación de Emalsa en la historia de la desalación en el medio y la transparencia. Bueno, otra cosa que me falta decir es que este proyecto, quiero decir, también fue otra empresa del sector que tuvo necesidad o vio la necesidad de hacer un análisis para ellos promover su primer proyecto de ahorro y eficiencia energética de la mejor forma. Pues prefirieron hacer como una especie de benchmarking, para eso cogieron al SEDEX. Y el SEDEX la empresa y el SEDEX pidieron permiso a diferentes empresas, me consta que Fuerteventura, me consta que muchas estaciones se prestaron a todo eso, o sea que hay bastante transparencia en el sector.
Entonces se prestaron al análisis eso y el CEDES se quedó bastante prendado de nuestra estación, nuestros proyectos les gustaron y de hecho quisieron llevarlos al congreso último, ¿no? No se llegó por acuerdos, por prisas, por más historias no se llegó a hacer, pero a ellos les gustó mucho, hay una publicación en el Sevier por eso, porque fue un análisis en el que ellos vieron mucha facilidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque tenían los datos, tenían todo. O sea, es como si nosotros de antemano ya supiéramos que íbamos a hacer un estudio. O sea, realmente lo que ocurre es que Malsa estudia lo que hace. Y lo que hace lo hace a conciencia y los resultados los tiene porque se pone a ello. ¿Vale? Bueno, con esto he acabado. Creo que eso.